Estamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Con el objetivo de impulsar la industria cinematográfica y atraer inversión extranjera, el gobierno suscribió el primer contrato de ejecución del proyecto Certificados de Inversión Audiovisual. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Nos enlazamos a esta hora con el economista Andrés Robalino, viceministro de Producción, para hablar sobre el contrato de inversión con la industria audiovisual. ¿De qué se trata? Vamos a tratar de desglosar un poco todo en qué consiste el certificado de inversión audiovisual, también conocido como CIA, y qué tipo de incentivos trae. Viceministro, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Fausto, ¿cómo está? Un gusto y más bien muchas gracias por la entrevista y un saludo a todos los que nos están viendo y escuchando. Gracias nuevamente. ¿Cómo explicamos un poco qué tipo de incentivos llegarían y en qué beneficiaría a una industria que ha sido de alguna forma también golpeada en nuestro país por precisamente falta de incentivos? Y más que nada yo diría olvidada, porque es una industria que ustedes son parte de esa industria justamente. Es una industria que a nivel mundial genera más de 40,000 millones de dólares y que está distribuida en varios países, pero que al Ecuador ha llegado, por no decir nada, muy poco. Y la razón es que el Ecuador ha sido, en los últimos 15, 16, 17 años, un país que no ha sabido atraer inversiones por diferentes razones. La principal es la seguridad jurídica, pero también es la falta de incentivos. No ha habido incentivos a la inversión extranjera. El año pasado se cerró con poco más de 250 millones de dólares de inversión extranjera, pero tenemos a nuestros países vecinos que están por los 7,000, 8,000, 10,000, 12,000 millones de dólares de inversión extranjera. Y eso obviamente nos ponía en una situación de desventaja que en el sector audiovisual ahora estamos tratando de recuperar el camino perdido. ¿Cuán competitivo puede ser nuestro país en la industria? Desde que fue aprobada la ley en el año 2023, ley que fue liderada por el señor presidente de la República en su periodo de asambleísta, pues el Ecuador se comenzó a posicionar a nivel mundial como un país que incentiva la atracción de inversiones en el sector audiovisual. Le voy a poner un ejemplo. Colombia, creo que todos hemos sido testigos en varios de las plataformas de streaming. Colombia ha sabido posicionar su cultura, su música, su gastronomía y muchas otras costumbres con diferentes películas, mientras que el Ecuador no ha podido hacer eso. Y la razón es que Colombia da un incentivo, una recuperación de gastos en el sector audiovisual del 36 o 35%, no recuerdo exactamente el valor, y en la ley hace un año y medio más o menos en el Ecuador, pues el Ecuador se puso al nivel de Colombia y de otros países, permitiendo que las inversiones extranjeras puedan verse beneficiadas, tener un incentivo del 37% de recuperación de sus gastos para poder atraer y ponernos al mismo nivel de competitividad que nuestros países vecinos. Entonces es un paso fundamental, pero también sucedieron cosas el año pasado, que es otra de las partes que le podré comentar a continuación. Ahora, por ejemplo, en el tema de aranceles, ¿cuál es el beneficio para que quienes nos escuchan, muchos de los que están en la industria audiovisual, seguramente están preguntándose todavía en qué consisten estos incentivos? Por ejemplo, en el tema de aranceles, hay bienes, hay equipos que pueden traerlos ya con esta reducción, y lo que usted hacía mención, se calcula que es un 37% en reducción de costos para el sector precisamente, lo cual sí es un porcentaje interesante para motivar o incentivar la industria. Realmente el incentivo es bastante más sencillo porque no se enmarca en un arancel o en la reducción de un arancel o de un impuesto específico, sino lo que da la opción, la ley aprobada hace algunos años, hace pocos años, es que primero es una ley que va dirigida al incentivo a la inversión extranjera. Por lo tanto, es la inversión extranjera que conjuntamente con la nacional, porque eso es lo que sucedió en el contrato que se firmó el día de hoy, se incentiva a esa inversión extranjera que viene de cualquier país. ¿Cómo se incentiva? No con reducción de aranceles ni de impuestos específicos, sino se le da un certificado de devolución de gastos realizados en materia del proceso de producción. De la actividad fílmica que se vaya a hacer,
series, películas o cualquiera de esos. Entonces, lo que sucede es que firmado el contrato que se firmó el día de hoy, se va a realizar el proceso de grabación que se iniciará en los próximos meses. Terminado ese proceso y concluido ese proceso, se cierra el proyecto de grabación en el país y la empresa puede presentar al Servicio de Rentas Internas un informe de cierre cumpliendo con el contrato de inversiones, para lo cual el SRI analizará eso y tomará la decisión de devolverle un monto de máximo el 37% de los gastos realizados por parte de la inversión extranjera, y gastos pueden ser en todo tipo de gastos, en temas laborales, en temas de importación, en compras de servicios, tanto nacionales como extranjeros, todo lo que tenga que ver con la inversión extranjera, que del contrato que se firmó el día de hoy es un monto superior a los $850,000 y 200, casi un poco menos de 200,000. Uh-huh. Ahora, esta última parte, si nos puede... Más o menos $1 millón. ¿Nos puede repetir esta última parte que tuvimos? Esta grabación. ¿Nos puede repetir esta última parte? Tuvimos un problema de la conexión. Hablaba de los montos. Claro, el contrato de inversiones que se firmó el día de hoy es un contrato de más o menos $800,000 de inversión extranjera y aproximadamente $200,000 de inversión nacional. En total, un aproximado de $1 millón, pero, como les dije al inicio, la ley incentiva la inversión extranjera, es decir, que incentiva los $800,000 de inversión extranjera que se gastarán en el proceso de filmación que se realizará en el Ecuador. ¿Supone una ventaja el hecho de que el Ecuador esté dolarizado? Y me refiero en cuanto a la atracción de las inversiones. Sí, por supuesto. Lo que no hemos sabido aprovechar de ese dólar, que es una moneda fuerte y que genera una estabilidad que posiblemente no dan otros países, es ponernos al mismo nivel de los incentivos, que es lo que le comentaba. Es imposible poder competir con nuestro país vecino, con Colombia, si allá dan un incentivo del 35, 36% y aquí no dábamos incentivo a este tipo de inversiones. Entonces, en esa situación es imposible competir. Ahora podemos decir que estamos al mismo nivel de Colombia y que la competencia que podamos tener, obviamente sana, en poder atraer esa inversión extranjera, en poder filmar y que se genere todo el impacto de encadenamiento que puede darse con esto, Fausto, que es creo lo más importante. ¿Por qué? Porque el momento en que se posiciona un país como el Ecuador, con todas las capacidades, con todas esas bellezas naturales, infraestructuras y demás que tenemos en el Ecuador, pues el encadenamiento no solamente es un sector como el turismo, que obviamente podrá traer muchos visitantes, sino en toda la compra que podrá hacer, la contratación de personal que se podrá realizar con servicios, con bienes que se producen aquí en el Ecuador. Entonces, realmente es un sector que puede encadenar muchos sectores más y que puede beneficiar al Ecuador en poder atraer de esos $40,000 millones que se están invirtiendo a nivel mundial, podrá traer un monto interesante para comenzar a posicionar a nuestro país como un lugar, como un sitio de grabaciones de importantes actividades fílmicas que le podrían catapultar a nuestro país a una situación diferente a la que vivimos actualmente. ¿Se requerirán nuevas reformas legales en este proceso para establecer estos incentivos, quizá dar mayor seguridad al sector? Diría que más que reformas legales es la parte de normativa secundaria que la estamos trabajando. Reglamentaria, quizá. Exactamente. ¿Por qué? Porque el contrato de inversiones que firmamos el día de hoy tomó demasiado tiempo y podría decirse, se tenía la lógica de que al ser el primero y no existir un marco normativo secundario que nos respalde en el proceso de crear un contrato de inversiones, un proceso de entrega de informes y demás, era obvio que iba más tiempo de lo lógico. Pero ahora, teniendo ya el marco regulatorio, teniendo la normativa secundaria muy clara, pues resultaría obvio que los procesos y los tiempos van a resultar mucho más cortos, y eso va a ayudar a que las propuestas que ingresen al Ministerio de Cultura, porque así es el proceso, se ingresa por un sistema digital al Ministerio de Cultura la propuesta de invertir, de hacer una inversión extranjera en esta actividad productiva, y luego entra un cuerpo colegiado que es el Consejo de la Industria Fílmica, industria audiovisual, que se denomina COSICA, el cual preside el Ministerio de Producción, y este cuerpo colegiado es el que finalmente
y firma el contrato de inversiones. Ese proceso tiene que ser lo más rápido posible y eficiente posible, que debería durar 15 días, 20 días, para que más producciones extranjeras puedan llegar al Ecuador. Importante y necesario el impulso a esta industria cinematográfica, como hemos dicho, no solo postergada en cuanto a sus necesidades, sino también en algunos casos olvidada. Viceministro, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Siempre un gusto, Fausto, a las órdenes. Gracias nuevamente. El economista Andrés Robalino, viceministro de Producción, hablando sobre el contrato de inversión de la industria audiovisual. Hemos dado algunos de los detalles de qué se trata este contrato, cuáles son los incentivos, cuáles son los beneficios para el impulso a la industria cinematográfica y atraer inversión extranjera en este sector. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas.